Hoy la sección del campus de La Yutera se traslada hasta Soto de Cerrato. Nos hemos venido hasta esta localidad de la provincia de Palencia porque aquí la universidad dispone de un campo de ensayo donde sus investigadores realizan diversos proyectos. Nos vamos a centrar en dos y vamos a comenzar hablando con el coordinador y el responsable del proyecto LIFE, un proyecto europeo denominado Desiertos Verdes. Les presento a Zacarías Clérigo. Hola, Zacarías. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues encantados de estar en este entorno natural donde ustedes han podido investigar cosas muy interesantes para nuestro medio ambiente y nuestra agricultura. Hablamos de ese proyecto LIFE, los Desiertos Verdes, un proyecto europeo que se lo concedieron en el año 2009, aunque lo empezaron a desarrollar, como me decía, en el año 2010. ¿Por qué surge la necesidad de sacar adelante este proyecto que lo que pretende es pues, demostrar la viabilidad y efectividad de las nuevas técnicas de plantación de árboles en zonas rocosas? ¿Por qué surge esta necesidad? Bueno, casi lo acabas de enunciar en la pregunta tú, y ahora es buen momento con este calor que hace próximo a 30 y bastante grados y que nos hace a todos temer por el cambio climático. Este es uno de los proyectos que lo que intenta es evitar ese cambio climático. ¿Cómo? Pues lógicamente plantando árboles en aquellas zonas donde prácticamente son inviables. Por eso desiertos verdes en zonas desérticas o con otro tipo de problemática. Vamos a poner un poco en antecedentes y contarles qué tipo de terreno es este y por qué han elegido este lugar. Bien, en principio el proyecto ha elegido 5 zonas, cada una de las zonas con una problemática totalmente distinta. Una de ellas está en Cataluña, concretamente en Sant Boi, donde el problema era que era una zona que se había quemado y prácticamente no había roca de suelo para poder plantar en sus árboles. Otra zona muy bonita, pero también que sufre los rigores del cambio climático, es el desierto de los Monegros, donde prácticamente la lluvia es nula y donde el arraizamiento de los árboles es prácticamente imposible. Igualmente, tomamos también como referencia la zona de Riofrío de Aliste, donde es una zona totalmente nacida de la erosión y de la materia prácticamente no activa de una cantera. Y por último elegimos una zona totalmente estratégica que es la estación de San Isidro, donde la altitud es superior a 2000 metros y donde prácticamente durante todo el año están cubiertos de nieve. Y por último, en la zona, digamos, de campos para rehabilitar ciertas escombreras. Aquí en concreto, lógicamente, porque es la finca de la propia Diputación, de la propia universidad, y lo que hemos intentado hacer es demostrar aquí en campo de ensayo, digamos, lo que ha sucedido en las otras 5 zonas. Lo han hecho con una técnica novedosa que se denomina Waterbox. ¿Qué es esta técnica? ¿En qué consiste? Te lo voy a explicar muy sencillo para que lo entendáis todo. El Waterbox es una caja de agua que sería equivalente a lo que hace el biberón cuando la madre no puede dar de alimentar a su hijo. Pues cuando la madre tierra no tiene capacidad de dar ese alimento a la planta, lo que hacemos es poner una caja que por una parte recoge el agua, no solamente de cuando llueve, sino fundamentalmente de los rocíos, que como todos sabemos, donde hay una diferencia de temperatura muy grande, pues la precipitación es casi tanto como la lluvia. Ese agua se recoge en esa caja, que si ahora queréis la podemos ver, y una pequeña cuerda le está alimentando a ese pequeño árbol muy cerca de su sistema radicular hasta que éste es capaz de arrancar el agua de las entrañas de la tierra por sí mismo. Ese es el sistema. Un sistema que ¿quién inventó y desde cuándo está en marcha? Bueno, pues llevamos 5 años trabajando en él. La idea, la verdad, parte de un holandés, de Pieter Hot, pero nosotros lógicamente no solamente le hemos estado trabajando, evaluando, sino lógicamente mejorando. Al principio lógicamente era de plástico, actualmente hemos buscado otros prototipos de cartón o de material perfectamente reciclable, donde no es necesario pues lógicamente la sustitución del aparato ni tampoco los costes tan altos que tenía cuando era de plástico, y hemos abaratado el coste pues un 40, un 60 hasta un 80%. 5 años trabajando en un proyecto son muchos años en los que habrán ustedes averiguado, descubierto muchísimas cosas importantes, como decíamos, pues para hacer frente al cambio climático, para la agricultura, para nuestro entorno. Bien, ustedes celebraron un congreso de los Desiertos Verdes en el que me imagino sacaron varias conclusiones. ¿Nos cuenta cuáles? Sí, fueron muchas, yo voy a intentar resumir muy brevemente. La fundamental, que es para lo que se presentó el proyecto, es hacer viable, insisto una vez más, plantaciones en zonas que de otras formas serían materialmente imposibles.
La segunda conclusión, lógicamente, es hacer rentable, o sea, no se trata de plantar árboles a cualquier precio, sino de una manera eficaz y rentable. Pero no solamente, como estaba planteado el proyecto, que era la plantación de árboles en zonas muy desfavorables, sino que también hemos visto que este tipo de cajas de agua sirve para poder dar la caña, como suele decir, a aquellos países donde no hay alimentación o la alimentación escasea por falta de agua o por otros parámetros. Pensamos que esta sería una herramienta básica, por ejemplo, para la FAO, para poder alimentarse per se, pues zonas del tercer mundo. Hemos probado pues desde con tomates hasta con otro tipo de hortícolas y la verdad que el invento, la caja de agua, funciona perfectamente. Además de todo esto, pues lógicamente nos ha servido para poder demostrar que hay materiales que a veces no cuidamos y que pueden servir no solamente para, digamos, tener una utilidad, digamos, habitual, sino que además podemos darle un valor añadido al producto, como en este caso ha sido por los sustitutos del polietileno mediante restos, por ejemplo, de patata o de otros subproductos. ¿El proyecto culmina aquí o ustedes tienen alguna otra línea de investigación? Bueno, nosotros lógicamente ahora lo que vamos a llamar es el post-lay, para ver que esta herramienta, cómo la podemos utilizar en otros proyectos o en nuestros trabajos, y nosotros de momento tenemos otro proyecto ya que llamamos la operación CO2, con lo cual este instrumento nos va a servir también, o vamos a intentar demostrar cómo se puede fijar CO2 y una vez más pues ver que el cambio climático es una lucha muy difícil de conseguir, pero que tenemos herramientas para poder intentarlo al menos. Entonces eso es un mensaje de esperanza, ¿no? Totalmente, por lo menos es una vía de conseguir pues otras vías de desarrollo, otras vías de posibilidades, de no solamente hacer más viable la situación en el medio rural, sino hacerlo más compatible. Por ello creemos que el árbol, que siempre ha estado, digamos, en contra de la agricultura tradicional, se haga un perfecto marinaje entre lo que es la agricultura tradicional y lo que se llama habitualmente selvicultura, es decir, la implantación del árbol. Normalmente el agricultor no quiere ver ningún árbol cerca de su propia explotación y nosotros lo que queremos es que sea compatible la explotación agrícola estrictamente con la arbórea. Por ejemplo, aquí tenemos, veréis después, árboles de pistacho, de madera noble, con lo cual el agricultor va a tener una rentabilidad no solamente de su propia explotación agropecuaria, sino también de la explotación maderera o de la explotación de productos no estrictamente agrícolas, pero sí forestales. Zacarías, vamos a seguir hablando con sus compañeros de la labor que desarrollan en este campo de ensayo, de ese proyecto de CO2, vamos a ahondar un poquito más. Muchísimas gracias. A vosotros y a vuestra entera disposición para este y para cualquier otro tema. Gracias. Nos encontramos con Salvador Hernández, que es profesor e investigador de la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias y Forestales de la Escuela de Palencia, ¿no?, del campus de La Yutera. Salvador, queremos que usted nos cuente la historia de este campo de ensayo, que nos diga por qué se eligió precisamente esta zona y desde cuándo llevan en marcha, poniendo en marcha proyectos de este tipo, como el que acabamos de hablar. Bueno, los proyectos realmente este es un campo de ensayo perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, dependiente de la Universidad de Valladolid, y realmente es como, dijéramos, un macro laboratorio de las ciencias agrarias. Es decir, las ciencias agrarias inicialmente se puede hacer realmente en invernaderos, pero claro, nuestros laboratorios no es como pueden ser a lo mejor en físicas o en químicas, pues que lo pueden hacer en un edificio. Nuestro laboratorio es pues eso, el campo o la parte agrícola o la parte forestal, pero es el campo. Entonces, este campo de ensayos realmente lleva ya unos 5 años, unos 7 años, y a partir de ahí pues se han ido realizando experiencias un poco experimentales dentro del campo agrícola. Decíamos que han puesto en marcha aquí proyectos europeos, como el que acabamos de hablar, de los desiertos verdes, y ahora está en marcha otro, ¿no?, otro proyecto que lo denominan Operación CO2. ¿En qué consiste?
Bueno, la operación CO2 realmente es un proyecto englobado dentro del programa Life Plus, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que no solamente la Universidad de Valladolid es socio de ese proyecto, sino que hay más entidades, ¿vale? Entonces, igual que el del Desiertos Verdes, pues hay unas parcelas de ensayo en Ayo de Vidriales, aquí en Soto, en San Mateo y en Aliñá. Y entonces lo que se está haciendo es, dijéramos, un poco constatar la posibilidad de mitigar el cambio climático a través de la absorción de CO2 por la parte forestal, por la parte agrícola y por lo que podemos ver, ahora explicaremos en este campo de ensayo, por el concepto de la agroselvicultura, que es, dijéramos, un concepto bastante nuevo, pero también bastante antiguo. Nos comentaba antes Zacarías que los agricultores son bastante reacios a plantar árboles cerca de sus tierras. Sin embargo, ustedes están comprobando que tiene varias ventajas, ¿no? Vamos a explicar el concepto de selvicultura y a explicar las ventajas de la misma. Bueno, realmente no solamente nosotros. Es decir, en Francia llevan ya muchos años trabajando en este concepto, ¿no? Y realmente la agroselvicultura podría ser no solamente el concepto de plantar árboles, que todo el mundo puede tener en cuenta, por ejemplo, árboles más productivos de madera, como pueden ser chopos, o otros de madera noble, como pueden ser nogales, cerezos, fresnos, sino también con algunos que son productores de frutas, como pueden ser los pistachos, ¿no? Entonces, o también, pues por ejemplo, los nogales. Entonces, realmente es un complemento de las dos cosas. Y también hay que tener en cuenta, si en algún momento se desarrolla todo el tema de la paz, la parte medio agroambiental, pues sería también una manera de demostrar el beneficio de los árboles que por lo menos quiere de alguna manera la Unión Europea introducir en la política agrícola común. ¿Y es compatible el hecho de que haya árboles plantados, porque quizás es un poco la duda que le puede surgir a un agricultor, ¿no? Las raíces de esos árboles, quizá, no sé, puede perjudicar a sus cultivos? ¿Ustedes en este proyecto, hasta el momento, qué han podido averiguar? Hombre, a ver, todo tema técnico necesita su estudio. Es decir, no se puede hacer una receta universal para ni qué árboles sirven mejor o qué producción agrícola sirve mejor. Siempre hay que buscar la compatibilidad. También pues, por el tipo de suelo, el tipo de clima y el tipo, evidentemente, de especie forestal o arbolada con especie agrícola. Hay que saber cuáles se complementan. También lo que hay que ver es el interés que puede tener el agricultor. Es decir, al agricultor a lo mejor le puede interesar, pues a lo mejor compatibilizar maderas nobles, que eso sí que tiene una cierta salida comercial, pues cerezo, nogal y otras. O bien, por lo que estamos comentando, pues por ejemplo pistachos, que ese ya es un tipo más de producción, dijéramos, de fruto, o otras variedades de producción de fruto. En este campo de ensayo en concreto, ¿qué especies han plantado y junto a qué cultivo? Bueno, aquí en este momento, bueno, ha habido avena, ha habido beza, y eso en cuanto a la parte agrícola. Y en cuanto a la parte forestal, pues hay pues pistachos, nogales, cerezos, básicamente esos tres. Y como se ve, siempre están plantados en líneas, y se ha dejado la suficiente anchura, porque el tema es dejar la suficiente anchura para que las labores agrícolas pues no sean impedidas por los árboles. Entonces, el tema es compatibilizar la gestión de ambas cosas. ¿En qué punto está este proyecto? Porque hablamos del de Desiertos Verdes, estaba prácticamente culminado, estaban en esos posts, ¿no? Ahora, en este en concreto, ¿cuánto queda más o menos? No sé si tienen estipulados unos años, un periodo de tiempo concreto. Sí, bueno, este está hasta el 2017,
hasta el 31 de agosto del 2017. Y bueno, evidentemente ya se están sacando primeras conclusiones, es decir, en las partes agrícolas o agroselvicultura, que son, pues por ejemplo aquí en Palencia, que son en Ayó de Vidriales y que son en Los Monegros, en San Mateo de Gállego, ahí en Zaragoza, pues las conclusiones son bastante positivas. También hay que tener en cuenta que otra de las cosas que también se está intentando hacer no solamente es agrosilvicultura, sino también intentar meter todo el tema de micorrización. Es decir, las micorrizas siempre ayudan a todas las plantas, bueno, los hongos que se micorrizan simbióticos con las plantas, tanto agrícolas como forestales, pues siempre ayudan a la planta. Entonces también se está intentando, y generalmente pues la verdad es que las conclusiones son bastante alentadoras. En la parte forestal hay una finca que pertenece a la Fundación Cataluña La Pedrera, que está en Aliñá, en el Prepirineo, y allí también hay una parte básicamente agroselvícola, ¿vale? Y ahí, pues por ejemplo, ellos también lo están combinando con el tema de aromáticas, para el tema, pues por ejemplo, todo el tema de el problema que hay con las abejas actualmente, y también la parte forestal, que se quiere certificar los créditos de carbono de la parte forestal. También se quiere hacer de la parte agrícola. Entonces, también podría ser una posible ayuda de esa multifuncionalidad que puede haber de los recursos económicos que se puede adquirir a través de estos sistemas.